Las historias familiares a veces ocultan tras puertas cerradas cosas difíciles de imaginar para los extraños. Lo que comienza como un hermoso cuento de amor puede desarrollarse de manera completamente inesperada. Este fue precisamente el destino que alcanzó al matrimonio Winkler, cuya vida en común se convirtió en la protagonista del dramático final de su historia matrimonial. Hoy intentamos entender estos complejos acontecimientos que cambiaron para siempre la vida de esta familia. La historia comenzó en noviembre de 1974 en la pequeña ciudad de Huntington, Tennessee. Allí nació el hijo menor Matthew en la familia Winkler. Su hermano mayor se llamaba Daniel. La ciudad donde vivían era muy pequeña, menos de 5,000 habitantes, pero la familia Winkler ocupaba allí una posición especial. Su dinastía estuvo estrechamente vinculada a la iglesia durante 3 generaciones. El abuelo de Matthew no solo servía en la iglesia, sino que también dirigía una escuela de predicadores y escribió varias obras sobre teología bíblica. El padre de los muchachos, Dan, continuó la vocación familiar y comenzó su camino 5 años antes del nacimiento de su hijo menor. Todavía como estudiante de secundaria, Dan comenzó la construcción de una pequeña iglesia que completó durante sus estudios universitarios. Después de graduarse de la universidad, conoció a su futura esposa Diana. En 1970 formaron una familia y pronto nacieron los hijos. El servicio del padre requería frecuentes mudanzas, incluso a otros estados. Esto fortaleció el carácter de todos los miembros de la familia. Finalmente, los Winkler se establecieron en Austin, Texas. Aquí Matthew finalmente pudo asistir a la escuela secundaria con tranquilidad. El joven se interesaba por el deporte, especialmente por el fútbol, y entrenaba regularmente en el gimnasio. Su naturaleza enérgica y habilidades creativas encontraron expresión en las representaciones de títeres de la iglesia. Su carácter sociable y amistoso lo hizo popular entre sus compañeros. Aunque no brillaba en la escuela como su hermano mayor, era respetado en la comunidad. Después de la escuela, sus padres lo invitaron a servir en la iglesia, lo que se convirtió en su primer paso hacia el papel de pastor. Para su educación posterior, Matthew eligió la Universidad Fred Harmon en Henderson, Tennessee, una institución moderna que atraía a jóvenes con una visión fresca de los valores tradicionales. Desde fuera, la familia parecía perfecta. Aunque el padre mantenía una disciplina estricta y una clara jerarquía, lo que parecía razonable para la crianza de 2 hijos. El año 1993 trajo nuevos cambios. La familia se mudó a Nashville, Tennessee, donde Dan sirvió durante 11 años. Allí Matthew encontró su destino, la modesta pero encantadora estudiante Mary Carol Freeman, que era algo mayor que él. Su romance se desarrolló rápidamente. Después de 3 meses, Mary presentó a su amado a sus padres. El joven causó una excelente impresión en la familia religiosa de la joven y recibió su bendición. No pasaron ni 6 meses cuando Matthew le propuso matrimonio. La pareja selló su relación el 20 de abril de 1994. En la profundamente religiosa familia Freeman de Knoxville, Tennessee, Mary nació en el año 1973. Su padre, un pastor de la Iglesia de Cristo, había establecido reglas estrictas en la familia que todos seguían incondicionalmente. Con el tiempo, la familia creció. Nació Patricia. Ella enfrentó serios desafíos. Parálisis cerebral, meningitis espinal y encefalitis dificultaron su desarrollo. Los padres hicieron todos los esfuerzos para ayudar a su hija. Gracias a sus esfuerzos, aprendió a leer, aunque no siempre entendía lo que leía. Las hermanas eran inseparables. Mary incluso dormía junto a su hermana menor para vigilar su sueño. Mary desarrolló un carácter tranquilo y obediente. Durante sus años de escuela primaria, la familia dio un paso importante. Acogieron a Shannon de una familia numerosa.
Sus hermanos vivían con otros padres adoptivos. Más tarde, todos los niños se reunieron con sus padres biológicos. La primavera de 1987 trajo una dura prueba a la vida de Mary, de 13 años. El 15 de abril, Patricia sufrió un ataque cardíaco mientras se bañaba. Después de este evento, Mary comenzó a ver a un psicólogo escolar para lidiar con su dolor emocional. Cuando el padre se enteró, prohibió al especialista trabajar con su hija e insistió en que solo los padres deberían ayudar a la niña. Sin apoyo profesional, Mary se quedó sola con sus sentimientos, lo que llevó al desarrollo de estrés postraumático y otras dificultades emocionales. Al mismo tiempo, la situación en la familia biológica de Shannon empeoró y los servicios sociales retiraron definitivamente a los niños. Los Winkler pudieron adoptar oficialmente no solo a Shannon, sino también a todos sus hermanos. Mary, como la mayor, ayudaba gustosamente a su madre en el cuidado de los más pequeños. Pronto Mattie entró en la vida de Mary. Su primer amor fue tan fuerte que los jóvenes a menudo se saltaban las clases para verse. Cuando se enteraron del embarazo esperado, dejaron la escuela y se casaron, mudándose a un pequeño apartamento en Knoxville, no lejos de los padres de Mary. Mattie encontró trabajo en la construcción. La inusual carga física y las nuevas responsabilidades familiares le resultaron difíciles. Mostraba un creciente descontento en el trato con su esposa, quien no entendía las razones de su irritabilidad. Quizás el joven sufría por verse obligado a dejar la escuela y trabajar. Mientras sus compañeros disfrutaban de una juventud despreocupada, sobre los hombros de Mattie pesaba la responsabilidad de mantener a la familia. En una pequeña ciudad, la familia Winkler atravesaba tiempos difíciles. Mattie, cansado de su trabajo anterior, comenzó a buscar un nuevo empleo en su tierra natal. El destino puso a la familia ante una seria prueba. A la madre de Mary le diagnosticaron una grave enfermedad. Al mismo tiempo, Mary esperaba a su segundo hijo. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos de la clínica especializada y el apoyo de los familiares, la madre de Mary dejó este mundo en la primavera del 99. Fueron tiempos difíciles para la gran familia. Era difícil para el padre cuidar solo de 5 niños. Los hermanos adoptivos acudían cada vez más a Mary en busca de apoyo. Ella intentaba ayudar, pero su propio embarazo y el cuidado del niño consumían mucha energía. A principios del verano del 99, la joven familia Winkler decidió buscar su propio apartamento. Los recursos económicos eran limitados, por lo que eligieron una pequeña casa en construcción en el diminuto Pegram, donde solo vivían 2,000 personas. La iglesia donde Mattie consiguió un puesto como pastor estaba a 15 kilómetros. Para cuando nació su segunda hija, la familia ya se había establecido en la nueva casa. Después del parto, Mary luchó con dificultades emocionales. Además de cuidar a sus propios hijos, continuaba ocupándose de sus hermanos adoptivos. Su temperamento cambiante causaba descontento no solo en Mary, sino también en Mattie. El marido tenía un carácter dominante e insistía en sus reglas, encontrando apoyo en su esposa. Más tarde, la conexión de Mary con su familia se rompió, probablemente debido a la presión constante de su parte y los deseos de su marido. Los conocidos describían a Mary como una persona modesta, hogareña y algo inusual. Le resultaba difícil mantener contactos sociales. Se mantenía distante y raramente se acercaba a otros. Su estado de ánimo cambiaba con frecuencia, lo que podía provocar la desaprobación de su marido. Su ascenso profesional durante este periodo añadió tensiones adicionales a la familia. Ambos cónyuges atravesaron tiempos difíciles. Matthew decidió mudarse más lejos de los parientes de su esposa para reducir su influencia en la vida familiar. Después de mudarse de Pegram, la relación entre los esposos mejoró significativamente. Mary recordaba esta fase como difícil,
pero se alegraba de que ella y su marido hubieran superado las dificultades y mantenido unida a la familia. Compraron una casa en la pequeña McMinnville vecina. Mary se preparaba nuevamente para ser madre y soñaba con una familia numerosa como la que tuvo en su infancia. Desafortunadamente, el embarazo terminó prematuramente. En el nuevo lugar estaban rodeados de vecinos amables que ayudaban a Mary con las tareas domésticas. Trataban a los niños Winkler con tanto cariño como si fueran sus abuelos. Matthew desarrolló exitosamente su carrera espiritual como pastor, lo que requería viajes frecuentes y largas ausencias del hogar. Esperaba dirigir la iglesia local. Su esposa decidió apoyar el presupuesto familiar y tomó un trabajo a tiempo parcial. A los ojos del público, eran una ejemplar pareja religiosa. Durante este tiempo, Matthew también enseñaba Biblia en la escuela cristiana Boyd. Sus colegas apreciaban su profesionalismo y su capacidad para inspirar a los feligreses a seguir las tradiciones religiosas. Externamente, gozaba de respeto general. Sin embargo, los colegas que trabajaban estrechamente con él notaron su arrogancia y la atmósfera tensa que se creaba cuando llegaba a la oficina. Aunque su esposa le traía el almuerzo todos los días, su comportamiento hacia ella inquietaba a quienes lo rodeaban. La secretaria incluso se atrevió a expresar su descontento a Matthew, ya que consideraba tal comportamiento inapropiado para un mentor espiritual. Pero nadie sospechaba lo que sucedía tras las puertas cerradas de su casa, donde se revelaba un lado completamente diferente de su carácter. La situación cambió cuando se notó una marca en el rostro de su esposa en el ayuntamiento. Esto causó preocupación entre los residentes. Ella lo calificó como una coincidencia y evitó explicaciones detalladas. Comenzaron a circular conversaciones sobre el comportamiento inapropiado de Matthew en casa. Posiblemente esto afectó su carrera. En el año 2004 tuvo que renunciar a su puesto como pastor. En su lugar, se invitó a otro predicador de reputación impecable. Esto afectó duramente a Matthew, quien ahora estaba desempleado. La familia Winkler decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Allí encontró un puesto en la iglesia local. En ese momento recibieron una feliz noticia. Mary estaba esperando un bebé. Sin embargo, también surgieron dificultades en el nuevo lugar. Inmediatamente después de la mudanza, comenzaron los desacuerdos con los vecinos por un perro detrás de la cerca. Matthew estaba preocupado por la seguridad. Su comportamiento en la nueva iglesia era notablemente diferente de su anterior puesto. El entorno lo veía como un esposo atento y amoroso, el jefe de una familia acomodada. Se esforzaba por mantener esta imagen. Esto lo confirmaban los amigos cercanos de la familia Brad y Glenn, con quienes los Winkler pasaban tiempo frecuentemente. Durante el aniversario de boda de la pareja, Glenn y Brad hablaron sobre la adquisición de equipo de tiro para protección. Mary mencionó su experiencia visitando el campo de tiro con su esposo. También tenían tal dispositivo de protección en casa, y los esposos aprobaron esta decisión de sus amigos. Más tarde comenzaron eventos extraños en la familia. Durante este tiempo, Mary, quien recientemente se había convertido en madre, se inscribió en la universidad pedagógica. Aspiraba a obtener una educación y comenzar una carrera. Mary soñaba con dedicarse a ayudar a niños con necesidades especiales. El 1 de diciembre de 2005, Mary recibió una carta inusual, un cheque de lotería con un premio sustancial. Animada por esta suerte inesperada, se arriesgó. Pidió prestado dinero para pagar la prima del seguro y luego se dirigió al banco por una cantidad adicional mientras esperaba el pago del supuesto premio. La realidad resultó ser mucho menos optimista. El cheque era falso. En un intento por salir de la difícil situación, Mary realizó una dudosa transacción bancaria por $6,500. Su plan era demasiado simple y pronto llamó la atención de la seguridad bancaria.
A principios de febrero de 2006, quedó claro que la transacción financiera no había pasado la verificación. Buscando una salida, Mary alquiló un apartado postal y cambió su dirección de correspondencia en el banco. Esto indicaba su intención de repetir el arriesgado esquema. Incluso abrió una nueva cuenta con datos de contacto mínimos, solo teléfono móvil y dirección postal. En la cuenta solo había $100. En la sucursal bancaria, Mary intentó retirar $7,000 para saldar su deuda anterior. Después cambió la dirección de entrega al nuevo apartado postal. Al mismo tiempo, su esposo Matthew recibió buenas noticias de su padre sobre la mejora de su situación financiera. No sospechaba nada de la difícil situación que su esposa había creado. La familia casi había saldado sus deudas, gracias a una compensación que Matthew recibió después de un incidente en la calle hace unos meses. Mientras el jefe de familia intentaba consolidar su situación financiera, su esposa se enredaba en aventuras arriesgadas. Parecía que intentaba sinceramente corregir la situación, pero solo la hacía más complicada. Al día siguiente, el banco contactó a Mary. Le explicaron que la operación violaba la ley y que los fondos solicitados no estaban en la cuenta. Los empleados insistieron en que debía venir con su esposo para una reunión con el gerente. En lugar de discutir el problema con su esposo, Mary continuó manteniendo todo en secreto. El gerente ofreció un préstamo de $5,000 para saldar las deudas. Sin embargo, como era una cuenta conjunta, Mary no podía tomar una decisión sola. Dejó el banco sin resolver el problema. Más tarde, el banco la contactó nuevamente y le advirtió sobre una posible denuncia a las autoridades. Le ofrecieron nuevamente un préstamo para resolver la situación con los cheques dudosos. Mary prometió pensar en la oferta. Mientras reflexionaba sobre la situación creada, ocurrió algo imprevisto. El 22 de marzo de 2006, la familia Winkler debía asistir a un importante servicio religioso. Los miembros de la congregación esperaban a toda la familia, los padres y sus 3 hijas, que habitualmente pasaban tiempo con otros niños durante el servicio. Sin embargo, ninguno de ellos apareció a la hora señalada. Esto causó preocupación entre los miembros de la congregación, pues la devota familia del pastor nunca antes había faltado a tales eventos. Después de esperar un tiempo, el anciano intentó llamarlos a casa, pero sin éxito. Este comportamiento era totalmente atípico para los sirvientes de la iglesia, especialmente considerando que Matthew debía dar un importante sermón ese día. Los preocupados feligreses sintieron que algo no estaba bien. Uno de los sirvientes de la iglesia se dirigió a la casa de Matthew y Mary para ver si todo estaba en orden. Las luces de la casa estaban encendidas y el televisor sonaba fuerte, pero nadie respondió al timbre ni a los golpes. Cuando el hombre miró por las ventanas, no pudo ver nada. Pidió ayuda a los vecinos y otros colegas de la iglesia. Después de una larga búsqueda, encontraron llaves de repuesto en el edificio de servicios. Alrededor de las 9 de la noche lograron entrar en la casa. Lo que vieron los sirvientes de la iglesia los dejó en estado de shock. En el dormitorio encontraron a Matthew inmóvil. El pastor vestía un pijama, lo que sugería que el incidente ocurrió mientras dormía. En ese momento el hombre tenía 31 años. Los sirvientes de la iglesia llamaron inmediatamente al 911. Los especialistas que llegaron examinaron la escena. Los investigadores tuvieron que pedir a los vecinos curiosos que abandonaran el terreno. Los investigadores comenzaron su trabajo, aunque la presencia de personas no autorizadas dificultó la búsqueda de pistas. La ausencia de Mary y los niños, así como del auto familiar, causaba especial preocupación. Su paradero permanecía desconocido. Los miembros de la congregación estaban preocupados por su destino y no entendían qué podría haberle sucedido a la familia del pastor respetado por todos. A pesar de algunas peculiaridades de carácter, los esposos Winkler siempre trataron bien a sus semejantes y gozaban de merecido respeto en la congregación. Las autoridades iniciaron una búsqueda urgente de todos los miembros de la familia,
preocupados por su bienestar. En ese momento nadie sospechaba nada sobre los acontecimientos reales en esta casa. Durante la investigación, los detectives descubrieron graves irregularidades financieras por parte de Mary. Su reputación no era tan impecable como parecía inicialmente. Estos descubrimientos cambiaron el curso de la investigación. La mujer ya no era considerada solo como una posible víctima, sino también como sospechosa de fraude documental. Inmediatamente se inició la búsqueda de Mary, los niños y su vehículo. Los expertos pudieron localizar su teléfono móvil ese mismo día. La señal provenía de Orange Beach, una ciudad costera en Alabama, a aproximadamente 600 kilómetros de su hogar. Los oficiales locales recibieron una alerta de búsqueda. El 23 de marzo, la minivan de los Winkler llamó la atención de las autoridades debido a una maniobra incorrecta. Alrededor de las 19:30, 3 patrullas rodearon el vehículo de Mary en el estacionamiento de un supermercado. Los policías procedieron con extrema cautela ya que había niños en el vehículo. Mary misma estaba al volante. Durante su arresto, mantuvo una calma sorprendente, escuchó sus derechos sin emoción y se dirigió a la comisaría con los niños. Dentro de la minivan se encontró equipo de caza, el mismo que jugó un papel en el caso. Los hijos de Mary, Patricia de 8 años, Mary Alice de 6 años y Brianna de 1 año, se encontraban en estado de confusión. Las niñas mayores contaron la misma historia. Un desconocido había entrado en su casa. Su madre se había armado para defenderse, pero el extraño había herido a su padre. Tuvieron que huir precipitadamente para evitar ser perseguidos. Las niñas estaban convencidas de que su padre estaba recibiendo atención médica. Mary proporcionó contactos entre los familiares que estaban dispuestos a cuidar temporalmente de los niños. En 2 días, había recorrido una distancia considerable con ellos y organizado unas verdaderas vacaciones con visitas a piscinas y parques de atracciones. Parecía que quería pasar tanto tiempo como fuera posible con los niños antes del inevitable encuentro con la policía. Sin embargo, estas acciones solo empeoraron su situación. La situación parecía grave. Además de la falsificación de documentos y la persecución penal, tenía que explicar las misteriosas circunstancias en la casa y el estado de su esposo. La mañana después de su arresto, Maury decidió contar su versión de los hechos. Relató que en la noche hubo un pequeño malentendido con su esposo, tras lo cual decidieron descansar en habitaciones separadas. En el armario había un medio de defensa personal que más tarde apareció en sus manos. Mary describió lo sucedido como una serie de recuerdos borrosos, como en una niebla. Solo recordaba un repentino ruido fuerte y cómo su marido se deslizó de la cama. La mujer enfatizó especialmente que no podía recordar cómo exactamente había tomado el objeto y qué sucedió después, y no encontraba explicación para sus acciones. La fiscalía presentó cargos graves. Gracias a la ayuda de su padre, que hipotecó su casa, Mary fue liberada después de 5 meses bajo una fianza de $750,000. Mientras esperaba la decisión judicial, se mudó a Tennessee, donde trabajaba en una tintorería. Según la acusación, las acciones de Mary fueron planeadas. Había desactivado previamente el teléfono móvil de su esposo, privándolo de la posibilidad de pedir ayuda. Conocía la ubicación del medio de defensa personal en la casa, que tomó sin impedimentos. Los investigadores establecieron el papel de este objeto en el incidente. Solo quedó poco claro el motivo de lo sucedido. El vecindario se preguntaba qué había pasado con la silenciosa y dulce Mary y qué la había llevado a tales acciones. Los vecinos describían al pastor como una persona recta. Los niños confirmaron que Matty era un padre cariñoso que nunca mostró agresión hacia ellos o su madre. No se escuchaban conflictos serios en la familia. Aquella noche, los niños se despertaron por un fuerte ruido y fueron a ver qué había sucedido. Al doblar la esquina del pasillo, las niñas vieron a su padre en el suelo,
Pero su madre, al verlas, cerró rápidamente la puerta frente a ellas. No podían comprender lo sucedido. La acusación sospechaba que Mary tenía dificultades financieras que ocultaba cuidadosamente a su esposo. Esto no podía continuar así por mucho tiempo. En la próxima revisión de los documentos bancarios, él habría descubierto las discrepancias. Probablemente ya había descubierto el fraude, o ella decidió actuar preventivamente. Las investigaciones revelaron que la historia del cheque era solo la punta del iceberg. Mary había enviado documentos falsos a 5 bancos diferentes y realizado transacciones por $17,500. Los expertos llaman a este esquema kiting de cheques. Este es un tipo especial de fraude financiero en el que una persona aumenta artificialmente el saldo de la cuenta utilizando fondos inexistentes en el banco. Durante la investigación se encontraron testigos de las conversaciones telefónicas entre Mary y los empleados del banco. Los gerentes le insistieron que viniera a una reunión sobre asuntos financieros junto con su esposo. Es notable que los bancos intentaran encontrar una solución pacífica sin recurrir a las autoridades policiales. Mary evitaba estas reuniones e intentaba ocultar la situación a su marido. Más tarde, en la sala del tribunal, revocó sus declaraciones originales, explicándolas por un estado de fuerte estrés. La defensa presentó la versión de que las irregularidades financieras fueron cometidas por el propio esposo, quien, según sus palabras, mostraba un comportamiento despótico y forzaba a Mary a participar en transacciones dudosas. Se prestó especial atención a los detalles técnicos del incidente. Los defensores señalaron que la preparación del objeto habría causado suficiente ruido como para despertar a una persona dormida. Por lo tanto, fue preparado de antemano para su uso. Los abogados enfatizaron que Mary no conocía el estado del equipo. Según su versión, solo lo tomó para demostrar la seriedad de sus intenciones. Sin embargo, el fiscal expresó dudas sobre la lógica de esta explicación y cuestionó la conveniencia de apuntar un objeto peligroso hacia una persona dormida. En el juicio, Mary compartió detalles de su vida familiar. Presentó pruebas, una peluca y zapatos de tacón alto que provocaron una reacción emocional en ella directamente en la sala del tribunal. Según sus palabras, su esposo controlaba cada aspecto de su vida, hasta el permiso para cortarse el pelo. El miedo y la vergüenza la obligaron a guardar silencio al respecto. Mary informó sobre un régimen estricto en la casa y medidas duras para cualquier desviación de las reglas. También expresó preocupación por el posible comportamiento inapropiado de su esposo hacia sus hijos. Al describir los eventos de aquella mañana, Mary contó cómo fueron despertados a las 6 por el llanto de Brianna, de 1 año. El esposo enfadado la despertó bruscamente y le exigió que calmara a la hija. Cuando la niña siguió llorando, fue a la habitación infantil y se llevó a la pequeña para hacerla callar. Mary, preocupada por la salud de su hija, le suplicó que la devolviera. Después de que él devolviera a la pequeña y regresara al dormitorio, Mary acostó a la hija, tomó el objeto de disparo y fue al dormitorio, donde ocurrió el fatídico incidente. Según los relatos de Mary, los acontecimientos de aquella noche quedaron grabados en su memoria solo de manera fragmentada. Primero vio a Matthew tendido inesperadamente en el suelo junto a la cama. En ese momento, pensó que solo había tropezado y que pronto la perseguiría enfurecido. Asustada, Mary huyó del dormitorio y se escondió, escuchando los sonidos de la casa. Cuando el silencio se prolongó demasiado, regresó cautelosamente para ver qué había sucedido. Solo entonces se dio cuenta de lo irreversible que había ocurrido. Sus manos aferraban el objeto de disparo familiar que había sido comprado para autodefensa. Confundida y asustada, Mary despertó a los niños y abandonó apresuradamente la casa. Más tarde intentó explicar sus acciones. Años de presión emocional, conflictos constantes y el miedo por sus hijos habían llevado a un estado de conciencia alterada. Aquella noche,
Matthew se había ido a dormir como si nada después de otro arrebato de ira contra su esposa y los niños. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mary hizo lo irreversible sin ser consciente de sus acciones en ese momento. Sin embargo, la fiscalía presentó una imagen completamente diferente de los acontecimientos. El fiscal consideró que la versión de Mary no era creíble y señaló que difería significativamente de sus declaraciones originales. Admitió que Matthew podría haber sido un cabeza de familia exigente y dominante, pero en su opinión, el verdadero peligro provenía de Mary. El fiscal alegó que ella había tomado una medida desesperada para ocultar sus manejos financieros a su marido. El complejo caso quedó en manos del jurado. Tuvieron que examinar montañas de documentos, escuchar a numerosos testigos y tomar una de las posibles decisiones. Las opciones iban desde el caso más leve, 1 año de prisión, hasta el más severo, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con pérdida de la custodia. El 19 de abril de 2007, tras 8 horas de deliberación, el jurado anunció su veredicto. Encontraron a Mary culpable de acciones no intencionales. Esta fue la opción intermedia entre los extremos. Todos esperaban que el tribunal impusiera al menos 6 años de prisión, pero la decisión fue sorprendente. 210 días teniendo en cuenta los 5 meses de prisión preventiva ya cumplidos. Después, Mary fue enviada a un centro especializado para rehabilitación durante 2 meses y luego fue liberada. El tribunal justificó esta decisión indulgente diciendo que creía en las declaraciones de la acusada sobre la presión psicológica de años que la había llevado a la desesperación. Los habitantes del pequeño pueblo mostraron una sorprendente comprensión por las acciones de Mary. La historia de los zapatos para ciertos bailes impresionó particularmente al público. Las mujeres locales coincidieron en que la obligación de usar tales zapatos constituía una forma de coerción moral y expresaron su apoyo a la acusada. La fiscalía insistió en una pena más severa. En su opinión, la situación requería una clasificación diferente, ya que Mary tomó la decisión de entrar armada al dormitorio. En ese momento actuó conscientemente. Sin embargo, estos argumentos no encontraron eco en el jurado. Numerosas solicitudes de la fiscalía para reabrir el caso fueron ignoradas. Esta decisión judicial provocó una gran resonancia pública, especialmente entre los familiares de Matthew, quienes consideraron la sentencia como una burla a la justicia. En agosto de 2008, Mary recibió la custodia completa de sus 3 hijas, que hasta entonces estaban con los padres de Matthew. Se desató una seria batalla legal por el derecho a criar a las niñas. Los familiares insistieron en que Mary no era un modelo apropiado para las niñas, señalando sus problemas con el control emocional y posibles reacciones inapropiadas en situaciones de estrés. Sin embargo, el tribunal se puso del lado de la madre. En cuanto a las irregularidades financieras en las que supuestamente estuvo involucrado su esposo y a las que obligó a Mary, no se presentaron cargos contra ella. Durante un tiempo trabajó en una lavandería. Luego encontró empleo en un jardín de infantes cerca de McMinnville. Sin embargo, debido a la mayor atención de la sociedad y la prensa, no permaneció mucho tiempo en ningún lugar. Hoy, Mary, que ha cumplido 50 años, prefiere evitar la atención pública. La información sobre su ubicación actual permanece confidencial.